Durante siglos, la humanidad ha estado obsesionada con la noción de que puede haber seres inteligentes que residen en Marte. Existe evidencia de que Rusia, a finales de la década de 1980, pudo haber sido la nación que más se acercó a probar la existencia de tales seres. Hoy, vamos a examinar el extraño destino de Phobos 2, una misión espacial no tripulada que constaba de 2 sondas lanzadas por la Unión Soviética, para poder estudiar Marte y sus lunas Phobos y Deimos. El ambiente en la sala de control era optimista ya que los técnicos seguían supervisando las señales que la sonda transmitía a través de las profundidades del espacio. La espera de la nave para llegar a su destino había sido tensa durante 6 meses, ensombrecida por el misterioso fracaso del primer satélite, que había sido lanzado antes que él. Pero esta vez, el viaje se había completado con relativamente pocos contratiempos. De los 3 ordenadores que controlaban la sonda, uno había sufrido desgraciadamente un fallo de software. Pero esta avería no había impedido que el aparato completara su exploración primaria de la superficie de Phobos, antes de empezar a transmitir imágenes a la Tierra. Hasta el momento, la misión estaba siendo una de las más exitosas que había lanzado la Agencia Espacial Soviética. Y nada hacía pensar que los controladores no pudieran pasar a la siguiente etapa, que implicaba el despliegue de 2 alunizajes en la superficie de la desolada luna que ahora orbitaba. De pie en una posición elevada sobre la sala de control, el técnico superior observaba con orgullo cómo los científicos y otros técnicos estudiaban una imagen en los monitores que tenía debajo. Se trata de la 36ª imagen de la sonda que se recibe hasta ahora, un verdadero tesoro de datos que llevará meses analizar y diseccionar. Hubo una repentina e inesperada conmoción en el otro extremo de la sala. En medio de las voces elevadas, el controlador escuchó a alguien gritar que se había identificado algo inesperado en los sensores del satélite. Una gran masa no identificada se había materializado en una órbita superior, y ahora descendía lentamente hacia la sonda. Al darse cuenta de que no había tiempo suficiente para intentar programar el movimiento del satélite, a fin de evitar cualquier posible colisión, el controlador se dirigió a gritos al técnico responsable de la cámara del aparato y le pidió que tomara una fotografía. Esta orden aún tardaría varios minutos en viajar por el espacio y llegar a la pequeña nave, pero, con suerte, era tiempo suficiente para esclarecer el misterio en caso de que ocurriera lo peor. Durante los siguientes minutos, todos los ojos de la sala de control permanecieron fijos en los datos que recibían los sensores de la sonda, hasta que otro técnico comunicó que se había perdido el contacto. Las horas que se pasaron intentando recuperar las comunicaciones con el satélite, pronto se convirtieron en días. El aparato no recibía ni transmitía ninguna señal. Estaba claro que algo debía haber colisionado con él, y lo había destruido por completo. Mientras se preparaba para informar a la comisión de supervisión, que le había pedido una actualización de la situación, el interventor se quedó mirando la última fotografía que había tomado la sonda. La imagen mostraba una enorme sombra elíptica, que se proyectaba sobre la superficie de Phobos bajo el satélite en órbita. Más tarde admitiría, bajo el interrogatorio, que no tenía ni idea de lo que podría haber causado tal anomalía, y que si no era una anomalía, entonces no tenía idea de lo que era. Había defendido sus cálculos sobre el tamaño que debía tener el objeto desconocido para proyectar una sombra tan enorme. También admitió que la forma del objeto parecía la de un platillo volante, antes de salir de la sala de reuniones, dejando a los miembros del comité sentados detrás de él en un silencio aturdidor. El descubrimiento inicial de las lunas marcianas se produjo en agosto de 1877, cuando los observadores del Observatorio Naval de Estados Unidos detectaron 2 cuerpos en órbita alrededor del planeta rojo. Con el tiempo, llamarían a la pareja Phobos y Deimos, en honor a los hijos gemelos de Ares, el dios griego de la guerra. Por su parte, Phobos era el dios del miedo y el pánico, y esta elección de nombre sería más tarde escalofriantemente apropiada. Décadas de observación minuciosa revelarían que Phobos era el cuerpo celeste más cercano a un planeta del sistema solar, más cerca que cualquier otro satélite que se hubiera descubierto entonces. Tal cercanía había dado lugar a una órbita extremadamente rápida, tardando la luna marciana apenas 8 horas en recorrer toda la circunferencia de su anfitrión.
También se observó que Phobos era uno de los satélites menos reflectantes. En 1969, la sonda estadounidense Mariner 7 transmitió por primera vez a la Tierra imágenes de las dos lunas marcianas, y se hizo evidente la razón de esta oscuridad. La pareja Phobos y Deimos eran antiguas masas de escombros rocosos destrozados y arrugados, que habían sido compactados en órbita alrededor de Marte. La teoría predominante en torno a la formación de la pareja era que, en su pasado lejano, Marte fue objeto de una colisión devastadora con otro objeto, potencialmente un protoplaneta. Este cataclismo apocalíptico impulsó millones de toneladas de roca y polvo hacia la atmósfera, algunas de las cuales colisionaron para crear las dos lunas. Ante el escaso interés de la NASA por el origen o la composición de Phobos y Deimos, fue Rusia la primera nación que anunció su intención de explorarlos. Durante el verano de 1988, los soviéticos anunciaron el lanzamiento de dos sondas, con la intención de fotografiar y recoger muestras de la superficie de Phobos. Pero a un tercio del viaje de 6 meses, se perdió inesperadamente el contacto con una de las dos sondas. En agosto de 1988, los operadores descubrieron que los propulsores de la nave desaparecida habían sido desactivados por error por un fallo de software oculto, lo que hizo que sus paneles solares perdieran la línea de visión con el Sol y sufrieran un fallo de energía catastrófico. La segunda sonda, sin embargo, llegó con éxito a Phobos en enero del 89, e inmediatamente comenzó a capturar imágenes de la misteriosa luna. Durante 2 meses, transmitió un flujo constante de datos a sus coordinadores en la Tierra, antes de un descenso final a la superficie, para depositar 2 módulos de aterrizaje. Pero, inexplicablemente, en la tarde del 28 de marzo, se detectó una gran masa que parecía acercarse a la sonda. Al no disponer de tiempo suficiente para programar los propulsores del aparato para evitar una colisión, se decidió de intentar capturar una fotografía del objeto que se acercaba. A continuación se perdió todo contacto con la sonda. Los técnicos pasaron varios días intentando restablecer el control del satélite, antes de llegar a la conclusión de que debía haber sido destruido, ya que no recibía ni devolvía ninguna de sus señales. Sin embargo, el acontecimiento más inquietante del asunto llegaría con la recepción de la última foto tomada por la sonda Phobos 2, inmediatamente antes de su inexplicable destrucción. La imagen en blanco y negro que había transmitido mostraba una enorme sombra elíptica que se proyectaba sobre la superficie de la Luna, por debajo de donde el satélite había estado en órbita. Cuando se les preguntó si esta imagen podría ser el resultado de un fallo de software o de algún tipo de instrumentación, los técnicos de la misión respondieron que eso era imposible. La imagen había sido tomada con 2 cámaras distintas, una de las cuales poseía un filtro infrarrojo. Los tiempos de la imagen también coincidían con los últimos datos del sensor, que se habían recibido inmediatamente antes de la colisión. Más preocupantes aún fueron los cálculos realizados por los científicos sobre el posible tamaño del objeto ovalado que era responsable de esta sombra. Utilizando los puntos de referencia establecidos para la cámara de la sonda, informaron a las autoridades que esta masa desconocida debía medir al menos unos terroríficos 20 kilómetros de diámetro. Mientras los responsables de la creación de la misión se esforzaban por asimilar esta información, hubo más noticias inesperadas. La mejora de una de las imágenes existentes enviadas por la sonda había revelado aparentemente una estructura que se alzaba de la superficie rocosa, en las cercanías del enorme cráter Stickney. Los cálculos revelaron que esta enorme estructura debía tener alrededor de 90 metros de altura y 85 metros de ancho. Parecía salir disparado directamente del suelo, apuntando amenazadoramente a la sonda en órbita. Su superficie lisa y brillante contrastaba con el paisaje destrozado del que había salido. Las autoridades rusas se encontraron con preguntas inquietantes, que ahora debían ser respondidas. ¿Quién o qué había destruido su sonda? ¿Y fue un incidente accidental, o un acto bastante deliberado y agresivo? ¿La destruyó la misteriosa estructura que aparentemente había descubierto y documentado? A pesar de un decidido esfuerzo por evitar que los verdaderos detalles de la pérdida de la sonda se filtraran a los medios de comunicación, no tardaron en surgir las historias que rodeaban lo ocurrido. Varios artículos publicados en la prensa rusa e internacional
incluyendo fotos filtradas tanto de la sombra descendente y la estructura, dieron lugar a no pocas especulaciones. La afirmación más extendida era que la sonda Phobos 2 había sido destruida por una gigantesca nave nodriza alienígena descendiendo desde arriba hacia la superficie de Phobos. Dado el enorme diámetro de esta supuesta nave, se especuló con la posibilidad de que la supuesta colisión fuera accidental, debido a que la inmensa nave podría simplemente no haberse percatado de la presencia de las sondas debajo de ella. Algunos autores alegan, en cambio, que la nave alienígena había destruido la sonda de forma bastante deliberada, debido a que detectó el monolito, que solo era parte de un asentamiento alienígena más grande, situado en la superficie de la luna marciana o debajo de ella. Otros afirmaban que el monolito que aparecía en la imagen podía ser algún tipo de dispositivo o arma antigua, y que había sido la propia estructura la que había borrado el satélite que pasaba, de alguna manera disparándolo fuera del cielo. Los astrónomos han debatido mucho de la posibilidad de que Phobos sea potencialmente algo hueco por naturaleza, con enormes vacíos entre las diversas rocas y cantos rodados, que se combinaron para formar su estructura más grande, mantenida por solo una fina corteza superficial. Se han hecho afirmaciones similares en relación con nuestra propia Luna, y que las civilizaciones pueden haber residido bajo la superficie de estos objetos celestes, en gran parte ocultos de las ondas que hemos enviado. Solo en contadas ocasiones se han capturado supuestas pruebas de su existencia. La pregunta sería, que si es posible que la llegada de la sonda a la órbita de Phobos, donde ha captado inesperadamente pruebas de una civilización alienígena, haya sido el motivo de su destrucción. Dadas las tensiones generadas por la Guerra Fría, que duró décadas, no es de extrañar que el dedo acusador apuntara también, inevitablemente, al gobierno estadounidense. Al igual que los rusos, habían estado realizando secretamente vuelos espaciales encubiertos. Las dos imágenes captadas por la sonda resultan difíciles de explicar con convicción. De los datos adjuntos, que se recibieron junto a ellas, se asume que no se trata de ningún tipo de problema técnico, y que fueron captadas realmente por las cámaras de la sonda. A pesar de ello, los que tratan de desacreditar el concepto de una base secreta alienígena escondida en Phobos, señalan el decepcionante historial del programa espacial soviético. Otras dos sondas marcianas de idéntico diseño, que fueron lanzadas posteriormente por la Agencia Espacial Rusa en 1996 y 2011, ambas fracasaron en su intento de llegar al planeta rojo. En 1989, en el momento de la llegada de Phobos 2, de los 3 ordenadores que estaban a bordo de la sonda, uno había fallado completamente y el segundo también estaba funcionando mal. Es totalmente posible que el aparato se haya perdido efectivamente como resultado de un mal funcionamiento interno, y que no se haya producido ninguna colisión real. En cuanto al monolito, existe la creencia generalizada de que la estructura es poco más que un elemento natural, al igual que otras supuestas construcciones representadas en la propia superficie de Marte. La famosa cara marciana y otras supuestas estructuras, como pirámides y estaciones espaciales, que se han observado en el paisaje marciano han demostrado no ser más que llamativos rasgos rocosos, que han ido desapareciendo por la meteorización y la erosión. Los científicos sostienen que, al igual que estos ejemplos, el monolito de Phobos no es más que una roca alta que sobresale del suelo, probablemente depositada allí durante el cataclismo que creó la Luna. La combinación de la sombra y el ángulo con el que se tomó la imagen en el momento en que fue captada, se juntan para añadir misterio a un objeto que, de otro modo, podría ser completamente natural. Y, sin embargo, siguen apareciendo en la red supuestos avistamientos de estructuras alienígenas, en la superficie de nuestra propia Luna y otros planetas. Y con cada año que pasa, estas imágenes se vuelven cada vez más difíciles de explicar para la comunidad científica. Los avances en la tecnología de imagen, instalada en las ondas de exploración, y la decisión de hacerlas accesibles al público en general a través de Internet, han revelado nuevos misterios. Las imágenes de alta definición muestran variaciones de color inexplicables, que parecen demostrar más que nunca que hay características extrañas en la superficie de nuestros planetas vecinos, que simplemente no pueden ser naturales. ¿Seguirá siendo posible descartar estas imágenes como simples y casuales formaciones rocosas? ¿O alguna forma de ilusión óptica? Tal vez,
nos dirigimos hacia un momento y un acontecimiento, en el que se publican inesperadamente pruebas innegables de una civilización extraterrestre, ante nuestros ojos. Solo el tiempo lo dirá.